Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para algunos, les doy la bienvenida. eh, a esta primera reunión de la segunda mitad del año del laboratorio sobre discursexuación. Eh, la vez pasada mencioné que la sexuación es, según Daniel Roy, una construcción formada en torno a la falla que anuda entre sí el cuerpo y los discursos en que el sujeto está tomado. Y al respecto, Lacan plantea, entre los cuerpos hablantes, una solidaridad real que toma en cuenta la diferencia que marca a cada ser hablante. Es decir, la marca de la diferencia recae en cada cuerpo. Pero las fórmulas, que conocemos como las fórmulas de la sexuación, se refieren a lo que ocurre con colecciones de cuerpos. En suma, la sexuación enlaza a cada cuerpo con ciertos campos discursivos, ¿sí?, que son los que enlazan esas colecciones de cuerpos. Por eso es que lo llamo discursexuación, ¿no? Y resumí el punto al que habíamos llegado en una pequeña ecuación aquí, eh, que dice que el campo, ¿qué tal, Erika? El campo definido por la lógica del todo con excepciones, conjugado, compuesto con el campo definido por el no todo sin excepciones. Esta composición, así entre paréntesis, ejerce una acción, que represento así, la arroba, sobre cada cuerpo, cuerpos que están definidos, cada uno de ellos, por su singularidad X y sus particularidades B. ¿Sí? Entonces, el resultado de todo eso es una acción que tiene un efecto E, que por supuesto no será eh, lo mismo que si cada cuerpo estuviera sometido exclusivamente a una o a la otra de las dos lógicas, ¿sí? De ahí que podamos entender en estos términos la existencia de posiciones de lo más variadas entre lo que ocurre con esas colecciones de cuerpos. A esto, por supuesto, tendríamos que agregarle el efecto de lo que Lacan llama el discurso sexual, que a su vez es una composición de muchos discursos religiosos, políticos, etcétera, familiares, ¿no? Eh, lo que estoy poniendo en esta ecuación son solamente los, los discursos que dependen exclusivamente del impacto del significante de la diferencia sexual sobre cada cual, ¿sí? Y no tiene ningún carácter normativo. Bueno, eh, hoy en día, bueno, todos los autores coinciden, nosotros también coinciden en que parece aflojarse el encorsetamiento discursivo, ¿sí? Que compelía, digamos, a adoptar determinadas posiciones en la sexuación en cuanto a la identidad o identificación y el tipo de elección de partener, etcétera. Esto se ha aflojado últimamente, pero por otro lado, al complejizarse este problema, ¿sí?, al haber esa enorme variedad de opciones que se abren gracias precisamente a que se aflojó el encorsetamiento, se introduce allí algo que muchos hemos visto, que es otra nueva fuente de angustia, ¿sí? La angustia de
tener que elegir dentro de un mar tan amplio y estar además obligado a elegir explícitamente, ¿sí? Cosa que en la adolescencia parece ser que es una presión social muy fuerte, en realidad. Este, en definitiva, se deja al sujeto más inerme para avanzar en una dirección, ¿sí? Porque no se le dan los elementos simbólicos que antes los discursos guiaban, ¿sí? A los sujetos, a los cuerpos hablantes, en ciertas direcciones. Ahora no se le dan esas armas simbólicas, ¿sí? Se lo deja un poco librado a las contingencias de los encuentros, de su vida, etc. Ni bueno ni malo, eso, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Pero además, esa dirección está sometida, esa dirección flu, digamos, ¿sí? Está sometida al imperativo de decidirse, ¿sí? O sea que son dos formas distintas, la anterior y la actual, de sentir ese imperioso efecto de los discursos sobre los cuerpos, ¿no? Bueno, algo más que me parece una de las cosas, de las sorpresas para mí de este año, y que agradezco una intervención, una de las primeras intervenciones de Marco Alfieri, que me hizo pensar estas cosas, es que dijimos que debe haber discurso para que un significante amo tenga eficacia. El significante amo por sí solo no anda en el mundo ni tiene eficacia, impacto sobre el cuerpo, sino es porque está entramado en un discurso que toma a ese cuerpo. Sin eso no hay identificación posible. La identificación no es tomo un S1 que anda por allí y lo tomo, lo hago mi representante ante otro significante, sino que tiene que haber un discurso, un conjunto de discursos a veces, ¿sí? Que estén articulados con ese significante para que exista la posibilidad de que el sujeto consienta hacerse representar por ese significante ante el otro, ¿sí? Y esto muestra que vamos por buen camino, digamos, en el sentido de que la causalidad que está en juego no se reduce a la identificación, ¿sí? No tiene que ver exclusivamente con la relación lógica con un significante, podríamos decir, ya que la identificación es un efecto de un discurso que requiere de cada cuerpo hablante un consentimiento que es contingente, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve bien? Ah, no. Ahora no se ve la pantalla. ¿Eh? No se vio desde el comienzo. No se vio desde el comienzo, sí. Bueno, no sé, no estamos viendo a los que están por Zoom, solamente yo los veo. En fin, cosas que pasan aquí. Bueno, creo que es algo del cable, digamos, ¿no? Que tiene esas cosas. La otra vez había pasado algo similar. Bueno, en fin. Eh, sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, no importa. En fin, yo por lo menos los veo, así que si alguien quiere hablar, interactuar, etcétera, lo vamos a hacer y lo vamos a poner. Bueno, ¿quién habló recién? Bueno, no sé. Cualquier cosa me avisan o hablan, yo lo voy a escuchar desde la computadora por lo menos. Bueno, entonces decía que resumo, digamos, que habíamos dicho que era necesario un discurso para que en él un significante amo tenga cierta eficacia. Eh, y que la causalidad entonces no es algo que se reduzca a la identificación, ¿sí? Sino que además está presente, digamos, el consentimiento contingente a insertarse, dejarse tomar por cierto discurso, ¿sí? Con eso logramos criticar algo que Lacan decía en la significación del falo, que era en la noción de tipo ideal de cada sexo, que exista un tipo ideal de cada sexo. Por lo menos nos desprendemos de ese aspecto de lo que Lacan planteaba en la significación del falo, ¿sí? Después, tomé muchas cosas del libro de Clotilde Leguil,
muy interesantes, de las cuales voy a recordar, ya que hace un mes que no nos vemos, un par de cosas. De ese libro dedujimos que los estereotipos de género operan como un discurso del amo, ¿sí? Que tiene la lógica entonces del todo con excepciones, ¿sí? Y por lo tanto excluye la lógica del no todo sin excepciones, ¿no? O sea que, lo había dicho, es como una nueva forma de lo que Freud llamaba el rechazo de lo femenino, ¿sí? Ahora bajo la forma de los estereotipos de género y su compulsión contemporánea, ¿sí? Leguil nota que es difícil sentirse cómodos en el género, decía, ¿sí? Y yo lo generalicé, lo amplié, dije que eso directamente es utópico, porque para sentirse uno cómodo en el género no tendría que haber nunca más que un solo discurso que tomara nuestro cuerpo. Mientras que siempre que estamos sometidos a la acción de dos o más discursos, hay desgarros, hay tensiones, hay enloquecimientos y todo lo que estudiamos el año pasado al respecto. O sea, siempre va a haber malestar en el género, ¿no? Entonces, prolongando lo que ella dice en su libro, ampliándolo, concluimos que el género es un modo en que el cuerpo es atrapado por los discursos sexuales y que es además anterior a las identificaciones sexuadas y a las elecciones de partener. O sea, el modo en que es atrapado el cuerpo, ¿sí?, es anterior, preexiste, ¿sí?, a las identificaciones sexuadas, y que son, por supuesto, primeras, y luego también a al tipo de elección de partener, si es del mismo sexo, de sexo diferente o indiferente, o de, en fin, estas cosas. Bueno, esto es lo que nos llevó a preguntarnos, creo que la vez pasada, si el hecho de que una niña se considere víctima de una privación, tomaba Lacan en el seminario 4, si mal no recuerdo, si se debe a una presión discursiva contingente, ¿sí?, o sea, cultural esencialmente, o una causa estructural necesaria, ¿sí?, que no puede ser de otra manera, ¿sí? Y creo yo, por lo que estuvimos discutiendo, que no cabe descartar la posibilidad de que si el discurso patriarcal sigue decayendo, como viene en picada últimamente, por lo menos en algunos lugares del mundo, las niñas puedan dejar de sentirse víctimas de privación. O sea que no sería entonces un efecto real y necesario, sino una contingencia de la cultura. Casualmente, eso ahora estoy leyendo Sumisión de Michel Houellebecq, que es una distopía casi contemporánea. El libro fue escrito en el 2015 pero la acción transcurre creo que en el 2022, si mal no recuerdo, 2022, 23, por ahí. Y plantea una Francia en la cual ganan las elecciones una hermandad musulmana y empiezan a modificarse un montón de cuestiones en varios planos, en particular en el plano de la costumbre, ¿no? Este, y entonces uno podría decir, bueno, podría ocurrir eventualmente que el discurso patriarcal vuelva a ganar peso y fuerza, digamos, en cuanto a la regulación de las cosas sexuales en los cuerpos. O sea que, digamos, hay que estudiar esos vaivenes. Y también en una de las últimas reuniones, o la última, no sé, reformulando algunas cosas que dice Millet en dos lados distintos, que una de ellas un poco corregía otra de otro lugar del mismo, agregamos que la asunción del sexo, o sea, el hecho de que sea necesario que haya una asunción del sexo, ¿sí?, subraya la separación que hay entre el sexo biológico y el sujeto resultante del consentimiento o no a ese sexo biológico, ¿no? Alguien está con el micrófono abierto, se escucha mucho. Bernardo, creo que es. Sí. Gracias. Bueno, y ahí nos metimos con la variedad de nociones de sexo que podemos discutir. Por ejemplo, la noción de sexo anatómico, ¿no? Sexo anatómico
es distinto del sexo genético, o sea, el que depende de si los cromosomas son XX o XY u otras combinaciones, porque hay no sé cuántas combinaciones posibles, ¿no? Pero ese sexo anatómico es ante todo imaginario. ¿Sí? O sea, se dice es varón o es nena a partir de la imagen del cuerpo. Incluso en las ecografías, ¿no? Alguien había mencionado algo de eso la vez pasada, ¿no? Ya en función de lo que se ve en la ecografía, de la imagen, ¿no? Entonces dice es varón, es nena, ¿sí? O no se puede saber aún, por ejemplo, ¿no? Creo que en general, claro, si se ve esa comita, digamos, del pene, entonces se dice es varón, pero si no se ve, podría ser que estuviera escondido, ¿no? O que le fuera a crecer un bastante. Bueno, entonces el discurso incide en el cuerpo a partir de su imagen, ¿sí? De la imagen corporal, ¿sí? En función de esa presencia o ausencia del pene, ¿no? Pero en lo real no falta nada. Esto es importante metérselo en la cabeza, ¿sí? En lo real no falta nada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ausencia de pene, ¿sí? Ya estamos introduciendo allí algo que depende de la conjunción entre lo imaginario, ¿sí? Que busca universalizar formas, y lo simbólico, que puede decir aquí falta algo que está en otro, ¿sí? Y para que ambas funciones, la función imaginaria y la función simbólica, ¿sí? Las distingo de los registros en el libro ese del sinsentido del síntoma, ¿sí? Para que esas dos funciones se articulen, ¿sí? Tiene que haber un discurso que lo sostenga, ¿sí? Que sostenga ese, ese par, ¿sí? De las funciones simbólica e imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, ese discurso que puede sostenerlo podríamos asimilarlo a lo que Freud llama. ¿Quién es Norma que está hablando allí? La premisa universal del falo. Voy a silenciar a todos para que Ay, sí, igual hay que ver, Norma no pudiera recuperar el cursor, estaría buenísimo. No sé por qué no aparece. Hoy es un día de dificultades técnicas. Bueno, Norma Fernández, si estás ahí, por favor, cerrá tu micrófono. Yo no lo puedo hacer desde aquí, no sé por qué. A ver ahí. A ver ahora. Bueno, no sé. Y Manuela Casares también, si está escuchando, sería bueno que apague su... Bueno. Nadie está conectado desde aquí, ¿no? Por el Zoom, ¿no? Como para bueno, hacerlo coanfitrión. Tendría que pedir siempre que haya algún coanfitrión para no tener que ocupar esta cosa. Bueno, decía, retomo un poco el hilo, que para que se pueda articular la función imaginaria y la función simbólica con eh, este par es varón o es nena, ¿sí? Teniendo en cuenta que en lo real no falta nada, ¿sí? Es necesario que haya un discurso que lo sostenga, ¿sí? Y ese discurso, por ejemplo, puede ser el que Freud denominaba la premisa universal del falo, ¿sí? Que lo comente, lo ilustra con... Bueno, eh, la vez pasada concluimos, creo, si mal no recuerdo, con el comentario del caso de Nina, ¿sí? Tomado de la sexuación en la infancia. Me comentaron después que está ya traducido al castellano, es Ligdeva, de la colección de Ligdeva que salió ahora. ¿Sí? Así que me lo compré en castellano. Si hago otra referencia, ya lo voy a dar las referencias en castellano. Ese caso de Nina, Nina era esa niña que todo el tiempo necesitaba estar en el abrazo, que no podía separarse del cuerpo del otro, etcétera, ¿no? Y solamente voy a recordar que en cierto momento eh, la analista dice que su remera es femenina, ¿sí? Parece que Norma Fernández no está
dejó abierto el micrófono y se fue, porque no lo apaga nunca. Se escuchan unos ruidos todo el tiempo. Pena que no puedo recuperar aquí el cursor, si no lo podía silenciar yo desde aquí. ¿En dónde? Ah, qué interesante. Me encantaría que estuviera. Está haciendo algo rarísimo. A ver si le llego a enfocar bien ahí. No, no. Sí. Ahí hace algo muy extraño. Bueno, si me habilitas la silencio. El problema es que no. Ahí aparece el cursor aquí. Bien, silenciar a todos, por favor. Ahí está. Uf, gracias. Bueno, retomo. Decía que esta niña, ¿sí? La Nina, la que estaba siempre abrazada al otro y no podía separarse, ¿sí? Es recibida por un analista y el analista en cierto momento dice que su remera es femenina, ¿sí? Y de esa manera vemos en la experiencia misma cómo su discurso le asigna el atributo de feminidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo vemos cómo eso tiene un alcance limitado, ¿sí? Ya que Nina, por ejemplo, se dibuja, ¿sí? Era, digamos, una de sus actividades principales, ¿sí? Y dice, es niña, ¿sí? En tercera persona, ¿sí? Y más adelante dice, este es mi peinado, ¿no? Que era una cuestión fundamental para ella, ¿no? La cuestión del peinado, ¿sí? No dice, soy una niña, aclara la analista, ¿sí? Pero se apoya en una imagen femenina opuesta a la del niño, dice su analista, ¿no? Y yo digo, ¿ah, sí? ¿Se apoya en eso? ¿Qué es una imagen femenina, ¿sí? Sino un estereotipo cultural en el que el analista lee algo que en definitiva es ajeno, completamente ajeno a la singularidad de Nina, ¿sí? O sea, le enchufa, yo lo comparé con Melanie Klein y Dick, ¿no? Que Lacan decía que Melanie Klein le había enchufado el Edipo con el tema del trencito grande, el trencito chico y la estación, ¿no? Bueno, yo creo que le enchufa, ¿sí? Esta oposición masculino-femenino, la analista, y con un alcance bastante restringido y pobre, de hecho, ¿sí? Porque cuando sanciona, ¿sí? Mediante ese discurso sexual tradicional, sanciona esto es femenino, opuesto a lo propio del varón, ¿sí? El analista cree que en Nina se esboza ya una oposición significante niña-niño, ¿sí? Donde ella estaría identificada con la niña, digamos, ¿sí? Sin embargo, cuando los demás la llaman niña, ella explota. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo femenino? ¿No? Digamos, es interesante ver la cuestión de eh, la existencia del discurso sexual y el problema de la existencia o no de un consentimiento a ese discurso que está tomando su cuerpo, ¿no? Por eso me resultaba interesante discutir el caso, ¿no? Lo que para el analista es como prioritario, además, ¿no? Claro, sí, 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 como prioritario porque es una nena que ya está en los 9 años, acercándose con los albores de la pubertad, ¿no? Entonces esta cuestión de la identificación sexual le interesa particularmente, ¿sí? De hecho, el libro es la sexuación en la infancia, ¿no? Justamente están pensando esta cuestión. Pero yo pienso que la lectura del caso, muy buena en general, se extravía un poco cuando el analista introduce el discurso común sobre la sexualidad, ¿sí? Y creo que debemos evitar, ¿sí? Porque los discursos no solamente atrapan nuestro cuerpo, sino que además lo constituyen y le dan o no consistencia, ¿sí? O sea que el efecto que tiene ese discurso sexual sobre el cuerpo es delicado, ¿sí? Es un asunto a tomar con mucha delicadeza, ¿sí? Yo entiendo que para Nina aún no se plantea el problema de la sexuación, ¿sí? Si se inscribe o no en la lógica del todo con excepciones o del no todo sin excepción, no lo sabemos, ¿sí? Lo que es seguro es que ser llamada niña no es algo que le convenga, ¿sí? No le conviene desde el punto de vista del analista, sí, creo que no es conveniente, pero además no le conviene en el sentido de que no le va, ella protesta. Hay algo allí que no va con su ser. No sabemos lo que significa para ella ser niña, ¿sí?
Y esto es importante, ¿sí? En cambio, ella no protesta, sino todo lo contrario, cuando dice, este es mi peinado, ¿sí? Y este libro tiene presentaciones de casos y comentarios hechos por otros, después viene una discusión, como es habitual en las conversaciones clínicas, ¿no? En este caso, el comentario que hace Ansermet es interesante y de eso yo subrayo una cosa particularmente que me gustó, que es que Ansermet distingue la identidad que asimila a cierto universal, ¿sí? Es decir, tiene identidad masculina o femenina, por ejemplo, ¿sí? O alguna de las identidades LGB, etcétera, ¿no? O sea, que es un universal en el sentido de propio de más de uno, ¿sí? De una colección, ¿sí? Y Ansermet distingue esa identidad, ¿sí? De otra identidad que es la que singulariza, ¿sí? O sea, la identidad que dice tú eres eso, ¿sí? Y que es algo que se aplica exclusivamente a ese eso, ¿no? Y me parece que eso está muy bien mostrado en el caso de Lina, ¿sí? Porque por un lado está la identidad que la incluye dentro de un universal, ¿sí? Del lado del analista que le dice, ¿sí? Es una niña, por ejemplo, esto es femenino, ¿sí? Pero también está la identidad que singulariza, que es, este es mi peinado, por ejemplo, ¿no? Y que la define así como esto es lo propio de mí y nadie más, ¿no? Bueno, en fin. Este, entonces, con esto termino el repaso breve de lo que estuvimos conversando hasta ahora. Y hoy quiero, quiero introducir algunas cositas nuevas. En realidad, primero voy a reintroducir algo viejo para mí, porque es algo que eh, presenté creo que era un congreso o un ENAPOL en 2016. ¿Sí? Este año par debía ser un congreso. Eh, pero que tiene que ver con empezar a quitar esa especie de aura de naturalidad que tiene la noción de cuerpo. ¿Sí? Acá hablamos de discurso que atrapa cuerpos, como le puse de título a mi libro del tema del año pasado. Hablamos de discursexuación como un proceso que afecta a los cuerpos tomados por ciertos discursos. ¿Sí? Bueno, la noción de cuerpo no es una cosa tan sencilla. ¿Sí? Y para que captemos la dificultad que plantea la noción de cuerpo, ¿sí? Es que hace ya muchos años, 8 años, si mal no recuerdo, en un congreso para la apertura de una jornada clínica, presenté un trabajito que muy breve, ¿sí? Son menos de 3 páginas, y ni siquiera voy a leer todo, que problematizaba esta cuestión, mostrando, por ejemplo, que Lacan y Miller tienen al respecto divergencias bastante notables en cuanto a qué pensar el cuerpo. ¿Sí? Y propongo además no tomar posición en relación a eso, ahora, cada uno lo podrá hacer si quiere, ¿sí? ¿Qué tal? Pero lo que me interesa es mostrar el contrapunto entre dos nociones de cuerpo, ¿sí? Y cuestiones vinculadas con el cuerpo, entre dos autores con los cuales tenemos transferencia, los cuales respetamos, que nos parecen importantes. ¿Cómo puede ser que tengan concepciones del cuerpo tan distintas? ¿Sí? Este, es decir, que la noción de cuerpo es a pensar. ¿Sí? Entonces, esto está, para los que quieran escrito, está en una compilación que hizo este querido Jonathan Rothstein en España. El libro se llama Estudios sobre el cuerpo en Lacan, es de Ediciones Yoroi, salió, no recuerdo si este año o el año pasado, es una compilación, este año salió,
Es una compilación de artículos escritos por varios autores. El mío debe ser el más cortito de todos. Tiene una hojita y media. El título es, como pregunta, ¿tenemos cuerpo? ¿Sí? Bueno, entonces les leo esto con interrupciones para que vayamos conversando. ¿Sí? Eh, en el seminario 23, Lacan dice que el cuerpo del parletre, ¿sí? Esto en francés, lo voy a escribir, ¿tá? Todo en francés. Bueno, no sé si se ve ahí. En francés eso se lee Foulecan à tout instant. ¿Sí? Lo pongo en francés porque la traducción es equívoca y da lugar a distintas lecturas. ¿Sí? O sea, puede significar, por un lado, que el cuerpo suele levantar campamento. ¿Sí? Aquí en nuestro castellano criollo diríamos, se las pica cada 2 por 3. ¿Sí? Pero eso en otros lugares del mundo no lo van a entender muy bien. ¿Sí? Bueno, se las toma, se las pica, se toma la de Villadiego, bueno, esas cosas así, cada 2 por 3, ¿sí? A todo momento. ¿Sí? Esa es una de las maneras de traducir el à tout instant, ¿sí? Todo el tiempo, y el full camp, ¿sí? Esta es la ambigüedad, digamos, ¿no? Full camp es como se las pica, se las toma, se va, levanta campamento, ¿sí? Bueno. Pero también se puede traducir de una manera bastante distinta, ¿sí? La misma expresión, ¿sí? Diciendo que el cuerpo se degrada sin cesar. ¿Sí? Foutre le camp, ¿sí? Es degradarse. ¿Sí? Es en realidad, perdón por la expresión, pero es lo que decimos en criollo rioplatense, ¿sí? Es irse a la mierda. ¿Sí? De hecho, la primera expresión escrita de la expresión foutre le camp, eh, creo yo, si mal no recuerdo, que se corresponde a la transcripción de algo que le había dicho una de sus amantes a un rey de Francia, ¿sí? Le dijo, tu café se está yendo a la mierda, o se estaba hirviendo, se iba al fuego, no sé, una cosa así, ¿sí? Le decía algo así, la France, ¿no? Al rey francés le decían Francia, ¿no? La France, ¿sí? Ton café fou le camp, ¿no? El café se te está yendo al carajo. Bueno, creo que era algo así como cobró popularidad la expresión, ¿no? Entonces, ese irse a la mierda, digamos, ese degradarse, corromperse, hacerse pelota, etcétera, como lo quieran llamar, y el atutanzar sería sin cesar, ¿sí? Entonces tenemos dos sentidos de la expresión, ¿sí? O sea, levanta campamento, se va, ¿sí? Eh, eh, Habitualmente, ¿sí? Suele hacerlo, levantar campamento, ¿sí? O sin cesar se degrada, ¿sí? Dos maneras de pensar el cuerpo, ¿sí? Muy distintas, ¿sí? Por supuesto, la segunda expresión es biológicamente correcta, ¿sí? O sea, constantemente el cuerpo, las células corporales se van muriendo, ¿sí? Se generan otras así, pero con el tiempo hay envejecimiento y muerte, digamos, ¿no? Es el destino de todo cuerpo vivo, ¿sí? Y no escapa, digamos, a ese destino el cuerpo humano por el hecho de ser hablante. Entonces, eso de que el cuerpo se degrada sin cesar es una lectura muy correcta del Fulecam a Tutanstop, ¿no? De esa expresión. ¿Sí? Ahí seguimos usando cuerpo y organismo al mismo tiempo. Por supuesto, efectivamente. ¿Sí? Ahí cuerpo y organismo no están distinguidos en absoluto. ¿Sí? Bueno, esto aparece en la cuarta, esta expresión de Lacan, ¿sí? Aparece en la cuarta clase del seminario 23. ¿Sí? Y allí Lacan dice que el parletre, ¿sí? Que es lo que viene a reemplazar la noción de sujeto, anoche lo discutimos en la noche abierta aquí en la escuela,
El parletre adora su cuerpo porque cree que lo tiene. Aunque, dice Lacan, en realidad no lo tiene. El parletre adora su cuerpo porque cree que lo tiene, aunque en realidad no lo tiene. Y añade que la consistencia corporal es solo mental, pues el cuerpo, y ahí lo dice, ¿sí? Ahí yo creo que va a la segunda acepción, se degrada todo el tiempo, Fulecam a tout instant, ¿sí? O sea, pierde esa consistencia, se degrada, se desarma, ¿sí? Bueno, esto es la carga. Seminario 23, clase 4. ¿Sí? Ahora, en la cuarta clase de piezas sueltas, curso de Miller, que en gran medida comenta el seminario 23 de Lacan, ¿sí? Miller, en cambio, dice que el parlete tiene un cuerpo, no lo es, y por eso, dice, puede dejarlo caer. ¿Sí? Eventualmente, ¿sí? Puede dejar caer, ¿sí? Porque tiene un cuerpo y no lo es. ¿Sí? Y luego agrega, Miller, ¿sí? Diciendo, que la prueba de ello es lo que Lacan irá a buscar en el ejemplo de Joyce. ¿No? Bueno, estas tesis, la de Lacan y la de Miller, se contradicen entre sí. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacer un cuadro, ¿sí? De lo que dice Lacan y lo que dice Miller. ¿Sí? Para que vean lo problemático que es la noción de cuerpo. ¿Sí? Según Lacan, el parletre no tiene un cuerpo. ¿Sí? Lo dice textualmente. ¿Sí? Cree que lo tiene, pero no lo tiene. ¿Sí? Entonces Lacan dice, no tiene cuerpo. ¿Qué decir? ¿Ok? Sí, no tiene. Según Miller, el parletre tiene un cuerpo. Por eso puede dejarlo caer. ¿Está? Primer contrapunto. Y lo que a mí me resultó más llamativo cuando me puse a pensar estas cosas es que Miller plantea su tesis, lo que él dice ahí en piezas sueltas, como un comentario de la de Lacan. O sea, dice, voy a comentar el seminario 23. Y cuando comenta esta parte, ¿sí? Comenta diciendo justo lo contrario de lo que dice Lacan. ¿Sí? Para Lacan no tiene un cuerpo, para Miller tiene un cuerpo. Entonces, ahí lo vemos a Miller como un autor, ¿sí? No como un comentarista. ¿Sí? Como un autor que puede llegar a contradecir lo que dice Lacan. ¿Sí? No es la primera vez, pues, digamos, ¿no? Y gracias a eso es que además nos hace pensar. ¿Sí? Esto es lo que me resulta interesante. Bueno, eh, entonces, acá planteo en el artículo, planteo algo que es justamente como pretendo que lo tomen ustedes, ¿sí? En el espíritu que me gustaría transmitirlo, ¿sí? ¿Debemos tomar partido por una tesis o por la otra al estilo de Lacan versus Miller? ¿Sí? ¿O hacer un esfuerzo de conciliación para demostrar que los dos dicen lo mismo de distintas maneras, al estilo de Lacan igual a Miller? ¿Sí? Uno puede hacer proezas dialécticas, ¿sí? Como para ver que lo que Lacan dijo no es exactamente lo que Lacan verdaderamente dijo, como decía Miller, que Lacan hacía con... ¿no? Yo prefiero una tercera opción, que es la que planteo aquí. ¿Sí? Señalar que para Lacan y para Miller, la relación del parletre con el cuerpo es un asunto relevante y lo suficientemente complejo como para que al respecto hayan llegado a decir cosas opuestas. ¿Sí? Primer punto. O sea, para que apreciemos, por así decirlo, el espesor, la profundidad, ¿sí? La amplitud y la opacidad que nos plantea la noción de cuerpo. ¿Sí? Y además, no es esta la única diferencia entre los dichos de ambos al respecto. ¿Sí? Voy a seguir armando el contrapunto. ¿Sí? La tesis de Lacan, que, como puse ahí, es que el parletre no tiene un cuerpo, no indica una rareza, sino que es una generalidad. ¿Sí? O sea, en general, dice, ¿sí? El cuerpo
Full camp a tout instant, ¿sí? No dice este cuerpo en particular, ¿no es cierto? Sino que lo anuncia como una generalidad, ¿sí? Ese cuerpo, el que el parletre cree tener, ¿verdad? No tiene, se degrada siempre sin excepción, ¿sí? Nuestro adorado cuerpo no se esfuma, ¿sí? Pero poco a poco se corrompe hasta desintegrarse, ¿sí? Esa sería la idea de Lacan, ¿sí? Pero eso es el cuerpo genérico, en general, ¿sí? La tesis de Miller, ahí abajo, ¿sí? Que el parletre tiene un cuerpo, ¿sí? También es general, ¿sí? Si bien destaca una posibilidad atípica, ¿sí? La posibilidad de dejar caer el cuerpo, ¿sí? O sea, uno podría dejar caer el cuerpo, ¿sí? Tan raros son los casos en los que ello ocurre que Lacan, para ilustrar su tesis, habría tenido que recurrir al extraño caso de Joyce, ¿no? Que muy habitualmente se lee como que Joyce deja caer el cuerpo, ¿sí? Dejó caer el cuerpo, ¿sí? Vamos a discutir si es así, digamos, ¿no? Entonces, son dos tesis generales, ¿sí? Solo que la posibilidad de dejar caer al cuerpo, que sería el full camp en el sentido de se las toma, se las pica, se levanta campamento, o hago que levante campamento porque lo suelto y lo dejo caer, sería una posibilidad rara, ¿sí? A diferencia de la tesis de Lacan, donde eso es lo habitual, ¿sí? ¿Ok? Bueno, incluso podríamos decir que la diferencia con Lacan la podemos extremar al máximo y decir cómo podríamos dejar caer el cuerpo si no lo tenemos, ¿no? Deberíamos tenerlo para poder dejarlo caer. ¿Se entiende? O sea, no hay nada transparente, nada sencillo, nada evidente, nada que se desprenda de premisas lógicas generales, es para pensarlo. Por eso les planteo este ejercicio, ¿sí? Porque es para pensar que no sabemos muy bien qué decimos cuando decimos cuerpo. ¿Está? Bueno, otra diferencia clave, ¿sí? Siguen las diferencias, ¿sí? Otra diferencia clave entre las dos tesis, la de Lacan y la de Miller, es la función de la creencia, ¿sí? Muy importante esto. Lacan dice que el parletre no tiene un cuerpo, pero cree tenerlo, ¿sí? Hay una creencia fundamental, ¿sí? Creo que tengo un cuerpo. No lo tengo, ¿sí? Pero creo en eso, ¿sí? Como decir, bueno, no sé, eh, no sé si existe Dios, pero yo creo en Él, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? No tengo cuerpo, sí, pero creo que lo tengo, ¿sí? Y eso sería lo habitual, creemos tener, ¿sí? Miller, que tanto habla en ese curso, piezas sueltas, sobre la creencia, ¿sí? No le incluye en su tesis, ¿sí? O sea, tener un cuerpo, para Miller, sería una cuestión de hecho y no de fe. Otro contrapunto más, ¿sí? Entre las lecturas que hacen ambos de qué es un cuerpo, ¿sí? Y esto, sí, esto nos hace notar un cuarto contraste todavía, ¿sí? Miller habla de la relación del parletre con su cuerpo, con ese cuerpo que, según Miller, tiene el parletre, ¿sí? A la cual él llama relación corporal, ¿sí? O sea, la relación parletre-cuerpo que tiene el parletre, ¿sí? Es la que llama relación corporal. Mientras que Lacan habla de la relación que el parletre tiene con la relación corporal, ¿sí? O sea, hay dos relaciones distintas en Lacan, no una, ¿sí? Hay una relación del parletre con el cuerpo y hay una relación del parletre con la relación parletre-cuerpo. ¿Está? Esto es algo que Lacan es muy sistemático en los últimos años de su seminario, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla del discurso del analista y dice que el analista es responsable de un discurso que suelda al analista con el analizante y con la relación analista-analizante. ¿Ok? Por ejemplo, seminario 19, ¿sí? Si mal no recuerdo. Bueno, y hay otros ejemplos así que ahora no voy a abundar en ese tema, ¿sí? Pero
más allá de esta distinción acerca de múltiples relaciones mente-cuerpo, digamos, que están en juego, por más que Lacan caracterice esa relación corporal por un no tener, aquí, ¿sí? Y Miller por un tener, ¿sí? Ambos coinciden en que ella está vertebrada por la adoración. ¿Sí? Lacan dice que creemos tener un cuerpo para adorarlo, aunque no lo tengamos, ¿sí? Y Miller dice que adoramos el cuerpo que tenemos y que podemos perder, podemos dejar caer. ¿Se entiende, no? El conjunto. Ven que son tesis muy distintas, lo que dice uno y otro acerca del cuerpo. ¿Sí? Y, insisto, no planteo esto para zanjar a ver si, tipo Boca River, si nos quedamos con Lacan o nos quedamos con Miller, es lo que menos me importa en este asunto, ¿sí? Porque ser lacanianos y ser millerianos es poder debatir con ambos. ¿Sí? Lo que me interesa es eso, que podamos poner un signo de interrogación sobre la palabra cuerpo. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de ¿sí? Que no sea esa cosa aparentemente natural que se confunde con el organismo, etc. ¿Sí? Sobre el final de este breve artículo, que ven que condensa muchas cosas en un poco paginitas, ¿sí? Por eso me atreví a partirlo. Digo, consideremos algunas referencias clínicas conocidas. ¿Sí? Schreber, mi querido Schreber, jamás dudó de que tenía un cuerpo, pese a las atrocidades que le infligían los rayos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, que le arrancaban los órganos, pedazos del aparato digestivo, esas cosas, ¿no? Pero nunca dudó de que él tenía un cuerpo. ¿Sí? Y una vez que se reconcilió con Dios, no cesó de adorar su cuerpo. ¿Sí? Ponía frente al espejo, se colocaba adornos femeninos, ¿no? Como cintitas en el pelo, collares, etcétera, con el torso desnudo delante del espejo para exacerbar lo que él llamaba la voluptuosidad femenina, que iba a acelerar el proceso de concebir de Dios, ¿sí? Hijos que iban a crear una nueva raza. Mientras tanto, él iba a ser inmortal, ¿sí? Hasta que no sucediera eso. Bueno. Entonces, él no cesó de adorar su cuerpo, ¿sí? Que era sede y fuente de un goce singular, ¿sí? Propio de él. Goce, podríamos asimilar al goce femenino. ¿Sí? Esto es una primera referencia aquí. ¿Sí? La paliza recibida, ¿sí? Tampoco hizo que Joyce cuestionara esa creencia de tener un cuerpo. ¿Sí? En ningún momento aparece el enigma, la idea o el delirio, o como lo quieran llamar, de no tengo un cuerpo. ¿Sí? O la convicción, no sé, digamos, ese es el punto. ¿Sí? Él solo notó que la cólera se le soltaba, cito textual, con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. ¿Sí? Eso es lo que dice ¿cómo se llama? El retrato del artista como un adolescente. ¿Sí? No es que el cuerpo se le desprendía, ¿no? Sino que, no sé si recuerda, había habido una discusión en el colegio sobre ciertas cosas, qué sé yo, y unos patoteros lo arrinconan y le empiezan a golpear contra un alambre de púas, lo lastiman, etcétera, ¿no? Lo dejan bastante lastimado al pobre Joyce adolescente, ¿sí? Y él siente en determinado momento que no el cuerpo se le desprende, sino que la cólera, el afecto, ¿sí? El afecto se le desprende, ¿sí? Como dice así, me encanta la palabra, con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. ¿No? Qué imagen linda. ¿Sí? Le ocurre algo similar en otra escena que está en el retrato contada y que Lacan no toma, pero que tiene la misma estructura. Hay un momento en el cual uno de los profesores, si mal no recuerdo, un celador, le golpea los nudillos con una regla de madera, si mal no recuerdo, ¿sí? Creo que era así la escena, ¿sí? Cosa tremendamente dolorosa, y también se produce, ¿sí? Ese desprendimiento del afecto. ¿Sí? Entonces, para Joyce,
lo que levanta campamento, si quieren, lo que se desprende y se va, se separa, ¿sí? Es el afecto, no el que además se degrada como el de cualquier mortal. Y agrego, al final les leí todo, qué sé yo, pero me parece que vale la pena pensar en estas cosas. La creencia mencionada por Lacan parece admitir una sola excepción, ¿sí? Esa creencia de que, que tenemos un cuerpo a pesar de que no lo tenemos. ¿Sí? Los melancólicos afectados por el síndrome de Cotard, conocido también como delirio de las negaciones, ¿sí? Están seguros de no tener cuerpo. ¿Sí? Ellos serían los únicos que no se engañan al respecto. ¿Eh? Y eso los vuelve inmortales, es la creencia que ellos tienen. Como no tienen cuerpo, entonces son inmortales. Bueno, ya está. Lo otro era la apertura de palabras para abrir la jornada clínica. Bueno, entonces, como ven, no es asunto sencillo, ¿sí? ¿De qué cuerpo estamos hablando cuando hablamos de cuerpo? ¿Sí? Es un cuerpo que se deja caer o no, que se tiene o no se tiene, ¿sí? Creo que tenemos que empezar a interrogarnos en estas cuestiones, ya que estamos hablando de la sexuación de cuerpos habitantes. ¿Ok? Bueno, esto es una de las primeras cosas nuevas que quería introducir en esto. Nuevo para el laboratorio, digamos, aunque para mí es una inquietud. La segunda cuestión, tengo esta y otra más para introducir, es algo que voy a agregar a cuestiones que vengo discutiendo en los últimos años, pero porque me sorprendí eh, recordando, a partir de la publicación de ese libro de Simplemente el inconsciente de la política, recordando una intervención que había tenido desde el público en una de esas reuniones, o sea, donde yo no era uno de los expositores, ¿no? Sino que participaba en la conversación, donde hablaba de dos formas de entender la política en el psicoanálisis, ¿no? Algo se mencionó en la noche sobre el fantasma ayer, relacionado con eso, surgió en la discusión en algún punto, ya no me acuerdo por qué. Pero bueno, en definitiva, la cosa es la siguiente. En el seminario 14, La lógica del fantasma, eh, Lacan introduce esta frase que vendría a corregir la idea de la anatomía sin destino de Freud, diciendo que cuando se entienda alguna vez a Freud lo que Freud verdaderamente dijo, que no es exactamente lo que dijo, bueno, algo así, se va a entender que no que la política es el inconsciente, sino que el inconsciente, sino simplemente que el inconsciente es la política. ¿Sí? Esa es la frase de Lacan del seminario 14, creo que está en la clase 16, si mal no recuerdo, seminario de la lógica del fantasma. Simplemente el inconsciente es la política. Ese simplemente parece una ironía porque esa frase rebotó en 10 intuiciones milanesas de Miller que rebotaron en un curso de un año que hicimos en 2022 que salió compilado como un libro de 350 páginas más o menos. Así que tan simple no es. Pero podemos resumirle el hilo principal de esa idea de que el inconsciente es la política si nos referimos a un Lacan un poquitito posterior, ¿sí? Si el inconsciente es el discurso del amo, el discurso del amo en la política ya está, ¿sí? Como decimos, qué sencillo lo que dijo Lacan, ¿cierto? Este, pero lo que planteé como oyente en ese seminario que organicé junto con otros colegas en el 2022, y que recordé en estos días y mencioné anoche, es que en la época en que Lacan dice esto, año 67, ¿sí? Ya cerca del final de la lógica del fantasma, ¿sí? Lacan consideraba que lo singular, que es lo que busca despejar el análisis, se situaba en el objeto A. ¿Sí? De nuevo.
que lo singular, en la época del 67, en todos los años 60, digamos, porque lo hace desde el año 62 hasta el 71, más o menos, ¿sí? Pero Lacan consideraba que lo singular es eso que busca situar y despejar de la oscuridad que lo envuelve el análisis, la experiencia analítica, se situaba en el objeto A. ¿Sí? De hecho, el seminario 10, después de que introduce eso, el seminario 9, el seminario 10 dice el objeto A es lo más yo mismo que hay, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que me designa como único. ¿Sí? Es lo que Freud llamaba el núcleo del propio ser, ¿sí? El kern un seres veces. Bueno, este, entonces, ¿qué pensar de la política, ¿sí? Y este asunto de que el inconsciente es la política, una vez que Lacan considera que lo singular ahora escapa al inconsciente, ¿sí? Que es el motivo principal, a mi entender, del giro de los 70. ¿Sí? O sea, Lacan se desdice, insisto en esto hace muchos años, ¿sí? Se desdice de dos cosas en que consistió el giro de los 60. ¿Sí? El giro de los 60 de Lacan fue atribuir las propiedades de un rasgo singular de goce a un objeto, el objeto A, ¿sí? Y decir, esto es entonces lo singular, un objeto A, causa del deseo, real. ¿Sí? Y con la evolución de su enseñanza y extrayendo consecuencias y revisando cosas, etcétera, tuvo que desdecirse de ambas cosas. ¿Sí? El objeto A, semblante, no real, ¿sí? Seminario 20, ¿sí? Y lo singular no situado en el objeto A, sino situado en el síntoma que existe al inconsciente, ¿sí? Que es la dimensión donde se sitúa el objeto A, en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, se retracta de las dos propuestas que había hecho y que habían motivado el giro fenomenal de los años 60, ¿no? Que es la introducción del objeto A causa del deseo. Bueno, entonces retomo el hilo de la cuestión. Cuando Lacan dice que el inconsciente es la política, ¿sí? Está hablando de un inconsciente que contiene lo singular, ¿sí? Pero sabemos que Lacan en algún momento se vio obligado a reconocer que lo singular estaba fuera del inconsciente, ¿sí? Está en un síntoma que existe al inconsciente. ¿Ok? Entonces, habría que reformular la noción de política en psicoanálisis. ¿Sí? El inconsciente en la política se sigue sosteniendo después del giro de los 70. No habría que pensar, por ejemplo, ¿sí? En una política distinta para el síntoma, ¿sí? Que antes estaba englobada en el inconsciente de la política porque el inconsciente incluía lo singular, mientras que ahora, ¿sí? Lo singular está en el síntoma fuera del inconsciente. ¿Se entiende la articulación? ¿Sí? Entonces, quizás el inconsciente es la política sea una noción que convenga revisar, ¿sí? A la luz de la última enseñanza de Lacan. Dejo abierta la cuestión, llevaría mucho tiempo, mucho trabajo elaborar esto. Noches, yo un poco colateralmente en esa noche abierta sobre el seminario 14, sobre las consecuencias del seminario 14. Pero bueno, ¿por qué lo traigo a colación aquí? ¿Sí? Porque estamos pensando en los efectos que tienen determinados campos discursivos sobre los cuerpos hablantes. Allá uno a saber qué entendemos por cuerpo después de lo que estuvimos charlando hoy, ¿cierto? ¿Sí? Pero más allá de esas disquisiciones y de los planteos que podamos hacer al respecto, ¿sí? Es importante tener en cuenta que los discursos que están regidos por la lógica del todo con excepciones y por la lógica del no todo sin excepción, ¿sí? Los mal llamados, a mi entender, lado macho y lado hembra de la fórmula de sexuación, que no hay tales dos lados, ¿sí? Eh, esos discursos pudimos distinguirlos y organizarlos en función tanto de su nacimiento como de su estabilidad relativa el año pasado, de la siguiente manera. Voy a borrar todo esto del campo y voy a recordar algo de lo que trabajamos el año pasado.
Entonces, la lógica del todo con excepciones, ¿sí? Que es para todo x y de x, existe al menos un x que no phi de x. No voy a poner las fórmulas correspondientes, ¿sí? Esa lógica del todo con excepciones corresponde a un campo discursivo, ¿sí? Que es el más antiguo y el más estable, ¿sí? Porque tiene la lógica del discurso del amo, ¿sí? Que simbolizamos con la letra M de Metre, ¿sí? Siempre tomo, porque me sirve en francés, todas las iniciales de los discursos que trabajé son distintas. En castellano habría alguna. Bueno, es el discurso entonces más estable, ¿sí? Y el más antiguo, ¿sí? Mientras que la lógica de no todo, sin excepción, ¿sí? Esa es la que corresponde, habíamos dicho, a los dispersos descabalados, ¿sí? A lo que podría ser una asociación de psicoanalistas, ¿sí? Porque es una colección de singularidades, ¿sí? Sin borde ni frontera, ¿sí? Por lo tanto, corresponde a un discurso que, de los 6 que estudiamos el año pasado, el discurso del amo, el discurso capitalista, el discurso eh, universitario, el discurso científico, el discurso histérico, el discurso analítico, ¿sí? Es el más nuevo, A de analítico, ¿sí? Y el más inestable de todos, ¿sí? El único que no busca dominar nada, ¿sí? Todos los otros discursos buscan dominar cosas, ¿sí? Menos el discurso analítico, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos así, este campo corresponde a esto, este campo corresponde a esto, ¿sí? O sea que podemos hacer una articulación entre no todos sin excepciones, ¿sí? El campo analítico y el todo con excepciones, y el discurso del amo, ¿sí? Lo que agrego ahora, ¿sí? A esto que veníamos trabajando, por supuesto no sé a dónde nos va a llevar, ¿sí? Pero como es una relación entre campos correlacionados con las dos lógicas de la sexuación, nos interesa, ¿sí? Lo que agrego ahora es que ese discurso, el discurso del amo, discurso del todo con excepciones, que por supuesto, como le dice Lacan, es el discurso del inconsciente. ¿Sí? El discurso del inconsciente, el discurso del amo, ¿sí? Es la lógica propia de que tiene el significado. ¿Sí? Creo que empieza suelta, Miller también lo muestra, dos con la volumen. ¿Sí? Mientras que el discurso analítico, es decir, ese donde priman las singularidades sueltas, ¿sí? Cada una sin formar conexión con las otras, etc. ¿Sí? La lógica del no todo, ¿sí? En los dispersos descabalados, pues ideal de los analistas en una sociedad de analistas, utópica por supuesto, ¿sí? Esa es la que hace de cada uno de estos cuerpos hablantes una singularidad absoluta. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? Esto corresponde a la dimensión del síntoma, ¿sí? Que es la de lo singular que existe al inconsciente. Para eso le di todo este repaso de lo anterior. ¿Sí? Es una dimensión que existe a esta. ¿Sí? Y esta serie de equivalencias, si quieren, o de correspondencias, sería mejor decirlo, ¿sí? Discurso del amo con lógica del todo, con excepciones, y con el plano del inconsciente, o discurso analítico, con la lógica del no todo sin excepciones, y con la dimensión de la singularidad ubicada en el síntoma. Esto de acá, ¿sí? Parece que es algo a tomar en cuenta en lo sucesivo para pensar el problema de la sexuación. Fíjense que en el nivel más bajo, ¿sí? En el nivel más bajo se situaría, digo esto porque de pronto cuando pude establecer esa serie de correspondencias se me empezaron a organizar muchas cosas en el pensamiento, así que lo quiero transmitir a ver si a ustedes les sirve para sacarle fruto. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía el Sermet comentando el caso de Nina, ¿sí?
era, Ansermet distinguía entre una identidad que asimila a cierto universal y la identidad que singulariza. ¿Sí? No podemos pensar que las identidades a las que se refiere Ansermet se reparten en esos dos planos que están allí. ¿Sí? Una que asigna un universal, pues el discurso del amo, ¿sí? Y otra que singulariza del lado del sí. Por ejemplo, ¿sí? Y varias otras cosas. No quiero extenderme demasiado en esto, ¿sí? Pero simplemente decir que me parece que vale la pena interrogar, digamos, esa serie de correspondencias y su diferencia para pensar la cuestión de la sexuación. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿sí? En particular, por qué, o sea, para volver a la cuestión de la sexuación, por qué solemos llamar macho a lo que está definido por una lógica del todo con excepciones y por qué solemos llamar hembra o femenino, digamos, a lo que está articulado con la lógica del no todo sin excepciones. Es una gran pregunta, ¿sí? Así que si tiene algún esbozo de respuesta, será bienvenido que participe. Bueno, no sé si hay alguien que quiera decir algo ahora sí. Lili. No solo son nombres, macho o hembra, sino que, digamos, ¿cómo se diría esto? Están dirigidos a los cuerpos concretos. Exacto. O sea, Sí. es el nombre que recibe un determinado cuerpo concreto dado. Exacto, sí, sí, efectivamente, con los efectos que eso tiene sobre ese cuerpo, de más, ¿sí? O sea, por ejemplo, si lo designan como macho, por ejemplo, tendrá que hacer el servicio militar obligatorio en los países que no tienen, por ejemplo, y si no, se va a salvar, qué sé yo, no sé, estas cosas. Para decir cosas que inciden más allá de la cuestión de la vida sexual, o los gustos los modos de gozar que tengan esos, ¿no? O sea, digamos, a nivel de herencias, a nivel de cargos políticos, a nivel de reparticiones de los salarios, etcétera, etcétera, una cantidad. Los deportes, sí, sí, bueno. Bueno, entonces esbozo, digamos, estas líneas simplemente como para que veamos que tenemos una gran complejidad en el nivel de qué entendemos por cuerpo, ¿sí? Y al mismo tiempo se nos empiezan a ordenar ciertas categorías que tienen que ver con la manera de leer la fórmula de la sexuación, ¿sí? Que yo no he visto muchos trabajos, en realidad no he visto casi ninguno, les diría, desde que me puse a investigar este asunto, ya hace unos 6 años, 7 años, que pongan el acento en este carácter discursivo de las fórmulas, ¿sí? De la sexuación hablan, por ejemplo, con Clotilde Leguín, sí, pero que las fórmulas se refieren a discursos que enlazan entre sí cuerpos, yo no lo he encontrado. ¿Sí? Es decir, parecería ser como si la fórmula de la sexuación se refiriera a lo que pasa en un cuerpo, ¿sí? Y en verdad definen relaciones entre colecciones de X, cada uno de los cuales es un cuerpo, ¿sí? Como lo dice acá en el seminario de Silva. Entonces, ahí también trabajo de relectura e interpretación de qué quieren decir esas fórmulas, ¿sí? Estoy abriendo signos de interrogación, sobre todo, ¿sí? Por eso es que esto lo considero un laboratorio, ¿sí? Porque es un lugar para elaborar, ¿sí? Pensamiento, ¿sí? No para transmitir un saber ya sabido, masticado, etc. Bueno, en fin, ya lo saben. Y la última cosa que, que quiero mencionar por el aspecto clínico, ¿sí? Que esto tiene, es un poco colateral respecto a lo que venimos trabajando de la sexuación, pero me interesa digamos, porque es una especie de extensión eh, a cuestiones relevantes para la clínica cotidiana, que es lo que, lo que hicimos con la identificación, que fue decir, la identificación no es producto de un significante amo, sino es producto de el consentimiento a cierto discurso, ¿sí? Que sostiene ese significante amo, y que por eso es que podemos decir, este significante me representa o no, ¿sí? El discurso, sin ese discurso, el significante amo no puede tener eficacia alguna, que lo que tiene eficacia
no es el significante suelto, ¿sí? Es el significante en el discurso. ¿Sí? Por eso Lacan lo dice muy bien y Miller lo subraya cuando separa esas últimas partes del seminario diciendo cuerpos atrapados en el discurso, ¿sí? El seminario 19. ¿Sí? O sea, los cuerpos están atrapados en el discurso, no es que, digamos, no es solamente, como decía Lacan al principio, estamos en el baño del lenguaje, ¿no? O el significante que impacta en el cuerpo, sí, impacta en el cuerpo el significante, por supuesto, pero en la medida que está en el discurso. ¿Okay? Decía, entonces, este pequeño giro que introdujimos en la noción de identificación, ¿sí? Me parece que se puede extender o aprovechar, por así decirlo, para repensar su habitual par dialéctico, que es la transferencia. ¿Sí? Sabe que transferencia e identificación, en algún sentido, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar la transferencia en función de los discursos? ¿Sí? Porque una manera es pensar la transferencia, en algún sentido, es parecida a la identificación con un significante amo. En la fórmula de la transferencia, el algoritmo de la transferencia que Lacan plantea en la proposición del 9 de octubre de 67, es como si fuera una ampliación de una parte del tema del discurso del amo, ¿sí? Un significante de la transferencia, ¿sí? Que representa al sujeto del inconsciente ante el otro significante, que es el significante cualquiera, ¿no? Faltaría poner el objeto A y ya tenemos una versión ampliada del discurso del amo. ¿Sí? Entonces uno podría pensar esa articulación, que de hecho se han escrito, no sé, estantes, no bibliotecas enteras, pero por lo menos estantes de bibliotecas enteras sobre esa articulación entre identificación y transferencia, gracias al algoritmo, precisamente, que plantea Lacan en el 67, ¿no? Justo un poquito después del seminario 14. Pero pensaba yo, con la misma lógica que nos permitió decir que la condición para que haya una identificación es que el significante amo esté entramado en un discurso que tome ese cuerpo, ¿sí? Creo yo que de la misma manera podemos invertir la noción de transferencia en un sentido que hay que pensar bien, ¿sí? Pero estoy esbozando, digamos, ese giro, ¿sí? Nosotros solemos decir que alguien hace transferencia por ejemplo, su analista. ¿Sí? Lo más habitual, digamos, es decir que hace transferencia. Pero como la transferencia es una forma especial, artificial del amor, ¿sí? Se puede decir que lo mismo se puede hacer transferencia con alguien que no sea el analista. ¿Sí? A la inversa, digamos, si hago transferencia con ese alguien, por más que no sea psicoanalista, funciona como analista para mí. Y así siguiendo. ¿Sí? Bueno. Pero, digamos, siempre se pone el acento, por así decirlo, esta especie de depósito libidinal que hacemos en algún otro, que pasa a tener una relevancia enorme en nuestras vidas, ¿no? Entra en la familia, como se decía antiguamente, ¿no? Pues ya empezamos a soñar con nuestro psicoanalista, ¿no? Y hablamos de él en la sobremesa o con nuestra pareja, lo que sea, ¿no? Empieza a tener como, ¿no? Ser un personaje familiar, ¿sí? Con lo que el reverso de siniestro que eso puede tener también, ¿no? Pero este giro que yo digo, este giro discursivo, ¿sí? Para pensar la transferencia, me lleva a pensar si no tendríamos que reconsiderar la transferencia a la luz de que introducimos a ese personaje, ¿sí? Que llamamos analista, por ejemplo, ¿sí? Que lo introducimos en un discurso que no preexiste, que es el discurso familiar, digamos, el conjunto de discursos en los cuales está. A veces lo introducimos en a veces en este otro discurso, etc. Y que es en la medida, ¿sí?
en que se inserta en ese discurso familiar, etcétera, que puede ser objeto de esos desplazamientos libidinales, de esas catexias fenomenales, ¿sí? Que hacen que cambie la economía de los goces, sí, a veces rapidísimo por haber estado en análisis, ¿sí? Incluso por haber tenido una primera entrevista con un analista. ¿Sí? Cosa que se ve, por ejemplo, en la clínica del autismo, los efectos que eso tiene. Bueno, en fin, no, en la clínica cotidiana nuestra, los que no trabajamos con autistas. Bueno, aunque trabajamos poco con autistas, ¿no? Puede ser el caso de la mayoría. Bueno, entonces lo que quiero decir es que quizás este giro de pensar la antecedencia del discurso respecto de los significantes sea algo que convenga pensar tanto para las cuestiones de la identificación, que son muy relevantes para pensar la sexuación, ¿sí? Uno de cuyos componentes tiene que ver con una identificación sexuada, ¿sí? Y al mismo tiempo para pensar las nociones de la transferencia. Ahora bien, ¿sí? La noción de la transferencia, ¿sí? La noción de transferencia es una de las formas privilegiadas que tenemos de pensar el amor. El amor es una forma de lazo libidinal, ¿sí? Que resume, por así decirlo, el encuentro entre dos singularidades. ¿Sí? Y implica la elección de al menos un objeto para esa libido. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que los dos aspectos que incluimos bajo la noción amplia de sexuación, que son la identificación sexuada y la elección de partener, ¿sí? Deberían poder reformularse en términos de la antecedencia de los discursos respecto de los significantes correspondientes. ¿Se entiende la idea general? ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de sexuación estamos hablando de dos tipos de procesos. ¿Sí? Uno es, me identifico con los hombres, me identifico con las mujeres, me identifico con ambas cosas, con ninguna más o menos. ¿Sí? ¿Soy qué? ¿Sí? Soy hombre, soy, ¿no? Este es mi peinado, ¿sí? Como diría alguien. Este es un aspecto de la cuestión, ¿sí? Pero a partir, sobre todo, de la metamorfosis y de la pubertad, hay un empuje cultural particular a tener que buscarse cierto tipo de partener. Entonces, soy hetero, soy homo, soy bi, soy A, soy... ¿Qué soy? ¿Sí? El qué soy es qué tipo de elección de objeto hago. ¿Sí? Entonces, lo primero es un problema de identificación, podríamos decir a grandes rasgos. Lo segundo es un problema divinal, ¿sí? El primero, ¿sí? El primero lo podemos reformular en términos de la antecedencia de los discursos respecto de los significantes. Mi pregunta, ¿no debemos hacer exactamente lo mismo con el segundo? ¿Sí? Es decir, con el aspecto liminal, pensar que primero introducimos a ciertos seres en discursos que los preexisten, ¿sí? No preexisten solamente al sujeto, existen esos seres que van a entrar allí, ¿sí? Y en segundo lugar es que hacemos esas transferencias liminales que hacen que los podamos elegir como objeto de amor, objeto de goce, ambas cosas. ¿Está? Solamente es un esbozo de una línea posible de trabajo, pero que me parece interesante, por lo menos para sacarle el jugo a lo que trabajamos sobre las composiciones de discursos el año pasado y aplicarlo a los problemas, el doble problema de la sexuación, el problema de la identificación y el problema de la elección de objetos, ¿sí? Como se los llama clásicamente. Bueno, para variar, me quedan solamente 10 minutitos para abrir el diálogo, espero que participen, los del Zoom también pueden hacerlo, y para no olvidarme, a los que estén aquí en Buenos Aires, que no se va a hacer híbrida esta actividad, mañana a las 7 de la tarde hay una presentación de un libro mío que se llama Psicoanálisis y Ciencia del Falso Antagonismo a las 7 de la tarde. Así que los que estén cerquita pueden venir. Los que estén en Costa Rica, como Kira, lamentablemente va a ser difícil que lleguen. Bueno, abro entonces el diálogo. Los que tengan ganas de participar pueden abrir directamente el micrófono y esperamos escucharlos bien.
o aquí también en la sala, si quieren decir algo, será bienvenido. ¿Resulta claro el planteo? ¿Resulta claras las oscuridades? Está pensado. Si no estoy pensando todo esto. No ven que no es una cosa fácil, ¿no? No es una cosa sencilla. Pero prefiero no, como se decía antiguamente, no barrer la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y mostrar, digamos, todas las opacidades que están en juego en este. A ver, ahí creo que hay gente que está tomando ánimo como para intervenir. Kira, me parece. Sí, Sí, Kira, te escuchamos. claro, me quedé pensando en el caso que discutíamos y, ¿verdad? Este es mi peinado, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Como a dónde colocarlo, eh, por, justamente para en esos niveles de que estuviste hablando, tanto de ¿verdad? De la identificación a mujer, hombre, trans, no sé, no binaria, como se quiera, o a lo libidinal en cuanto a elección de objeto, y también en los dos campos discursivos, porque pareciera pertenecer más al campo discursivo, no todos sin excepciones, es decir, como un rasgo de singularidad. Lo propongo ahí como para discusión, como esta cosa, no tanto al campo discursivo de todo con excepción, de que sería que a ella le incomodaba que le dijeran niña, me parece, eh, pero que ese trazo que ella misma puede tomar tendría que ver más con esa singularidad del campo discursivo, no todos sin excepciones. Lo propongo como para discusión. Sí, muy bueno, Kira, efectivamente. Sí, lo que podemos tomar como con cierta seguridad es que ella nombra, por así decirlo, su singularidad bajo la forma de mi peinado, ¿sí? Y que considera que hay algo de su singularidad que no está siendo respetado cuando le dicen tú eres una niña, por ejemplo, por eso protesta, ¿no? Es decir, esa forma de identidad universal, generalizante, etcétera, es algo que a ella no le conviene, pero no parece que esté apoyado, esto es lo que discuto de alguna manera con analistas de Nina y con Anselmer, que sigue el comentario del libro, no parece que la protesta de Nina, cuando le dicen, soy una niña, eres una niña, mejor dicho, sea correlativo de no soy una niña, soy un niño, por ejemplo. ¿Sí? Upa, olvidé de dejarlo. A ver, un segundito que si no lo vamos a quedar sin computadora. Eh, bueno, eso me parece que es una muestra de que el problema de la sexuación tal y de la identidad dentro de este cuadro, de este marco general que le damos, yo creo que no está planteado para eso. Recién está en los esbozos, podríamos decir, están los primeros elementos, pero no está. Por eso me parece un poco prematuro, ¿sí?, asignarle una identidad femenina por la remerita que usa o pensar que ya está en juego la posición niño-niña, ¿sí? ¿Está? Me parece que lo que está en juego fundamentalmente es la oposición entre niña y este es mi peinado. ¿Sí? ¿Ok? Este es mi peinado, acepto. ¿Sí? Niña, no lo acepto. No sé si con esto respondo más o menos a tu inquietud, Kira, pero creo que iba por ahí, ¿cierto? Ok. ¿Qué más? Flavia, sí. También en memoria, en la referencia, ahora está en juego el tema del
consentimiento, El consentimiento está en juego, efectivamente, sí. a un discurso del amo. A ver, ¿por qué del amo? Entonces, el sentimiento, digamos, al igual que la identificación, Sí, también en el amor y en la violencia, en juego el tema del consentimiento, sí, a un discurso del amo, no. A un discurso que sostiene el te amo. sí. No, me gustó de todos modos que dijeras eso como primera opción, ¿sí? Porque en algún sentido algo de lo que se está desmantelando últimamente, el discurso patriarcal, tiene que ver con el aspecto amo de ese discurso, ¿sí? El tú eres mi mujer, con el que Lacan se regodea clases enteras, ¿no? de los primeros seminarios, ¿sí? Ese tú eres mi mujer, en gran medida significa una propiedad, ¿sí? La propiedad de un amo, ¿sí? El pater familias, ¿sí? Era el dueño de la manada, ¿sí? Que incluía a los hijos, a la mujer o a las mujeres, en la poligamia, a los camellos, ¿no? O sea, digamos, ese era el pater familias, ¿no? Era un propietario, ¿sí? Y era el que tenía la patria potestad, ¿sí? O sea, el dominio sobre sobre esos objetos. Ese era un discurso del poder, ¿sí? Y a lo largo de mi vida, ¿sí? Yo vi pasar, por ejemplo, de la moda de colgarse un colgante que decía fulano de tal es mi dueño o mi dueña, cosa que era habitual en los años 70, ¿sí? Como signo de amor, ¿sí? Diciendo, no sé, fulanito o fulanita es mi dueño, ¿no? Como si fuera el collarcito de un perro, ¿no? A detestar semejante cosa, no sos propiedad de nadie, tu cuerpo es tu cuerpo, etcétera, ¿no? Digamos que parece una evolución realmente muy rica, ¿sí? Pero digo, la primera lectura es como si hubiera en las cosas del amor, ¿sí? Una injerencia particular del discurso del amor, ¿no? Nosotros estamos pegando el discurso patriarcal hasta ahí. Hasta ahí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque, por ejemplo, en la cuestión de partenar, todo lo que, digamos, lo que no tiene que ver con el discurso del amo aparece como excepción. Sí, sí, sí. Que Lo sostiene, individuo como que sostiene el excepción. discurso del amor. Sí, por supuesto. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Levantó la mano Natalia. Natalia, te escuchamos. Natalia ¿Qué Cejas. tal? Gracias. No, me quedé pensando en esto que estaban conversando, eh, Kira y vos, Gerardo, en relación al caso. Me quedé pensando en eso, de si esta niña estaría o no dentro de la dilemática de la sexuación, porque pensaba, y me resultó súper interesante, hay 20.000 cosas que se me abren con la conversación de hoy, pero viste que vos recién decías esto de que la cuestión de las fórmulas de la sexuación había que, o convenía leerlo en relación a organizaciones discursivas, no en relación a una lógica clasificatoria de atributos de género. Exacto. Entonces pensaba, quizás sí, eh, esta niña esté dentro de ese dilema, ubicándose, tomo lo que decía Kira, coincido con la lectura, que parece estarse sirviendo de la organización discursiva más cercana al no todo sin excepciones, cuando dice este es mi peinado como modo de entrar al discurso, digamos, ¿no? Lo que pasa es que quizás lo problemático es que el analista reconduzca esa lógica de la sexuación a niño-niña, Claro, exactamente. Sí, sí. pero sí está dentro, digo para pensar, porque a mí me parece súper interesante lo que estamos tratando de trabajar y pensar que no se trata de que no esté en juego la sexuación, sino de pensar que el psicoanálisis está intentando localizar una lógica de la sexuación que definitivamente no se reduzca a la lógica del atributo. Exacto. Sí. ¿No? Inclusive, buenísimo, buenísimo. Quiero Ujú. agregar una cosa más que me iluminó tu comentario, Natalia.
Por un lado está este mi peinado, ¿sí? Que correspondería a su ubicación en una lógica del no todo sin excepciones, ¿no? Como singularidad absoluta, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿cómo pensar su protesta, su rechazo del eres una niña, sino pensando que ella considera que existe algo que está por fuera del eres una niña, ¿sí? Que sería un universal, ¿sí? Y por lo tanto que admite excepciones. O sea que vemos en el caso de Nina, cómo está sometida al mismo tiempo a la Está lógica bueno, del todo con excepciones y a la lógica del no todo sin excepciones. Creo que claro, está está muy bueno, bueno está eso, bueno, para ver cómo se componen en ella las dos cosas, ¿no? Esa composición está particular. bueno, Te agradezco mucho el comentario porque no lo había podido pensar antes. ¿Sí? está bueno. Claro, efectivamente. Ahí está. Sí, sí. Marisa García está diciendo, por si no se escucha, que era lo que mostraba la película XXI, ¿no? Sobre un caso de Claro, hermafroditismo, una película argentina para los que no la vieron. sí, sí, está buenísimo. Eh, Sí. Sí, yo tengo una pregunta. sí, No sé, es tan grande la pregunta que no sé ni cómo es. Viviana, ¿no? Para la desgrabación. Sí. De la política del inconsciente a la política del... Sí, o la complejización, no digo que se pasa de una a la otra, ¿no? Sino de ampliar la noción de política. Ajá. A ver, Claro, yo entendí, a ver, por eso digo, me pregunto si se trataría entonces de un pasaje de la política del inconsciente a la política del síntoma, y entonces lo que me resulta difícil ahí es, en este giro de los 70, cómo es que lo imaginario en lo que sería la política del síntoma, adquiere tal relevancia por sobre lo simbólico y lo real, que era, me parece, lo más pregnante o lo que tenía mucho más peso anteriormente, ¿no? sí, Más para los analistas que nos formamos en los 80, 90 en la Universidad de Buenos Aires, donde la carretera principal lo era todo, sí. ¿no? Entonces estaba todo el peso puesto En lo simbólico. del lado de lo simbólico. Sí, sí. Entonces, me resulta difícil, digamos, lanzar esas cuestiones, pero... Sí, efectivamente es una cuestión muy amplia como para que podamos abordarla ahora. Pero lo que propongo es, lo pensamos, ¿sí? Pero, porque lo que me resonaba era el cuadro, la manipulación de la imagen del símbolo. Sí, sí, sí. Tampoco entiendo qué es. Me acuerdo, sí, sí, Por sí. eso Que lo toma como ejemplo de cómo sabemos, cómo podría ser un savoir faire avec el propio síntoma, porque sabemos manipular nuestra imagen, tal vez sabemos darnos manía con el síntoma. Sí, 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 efectivamente. Sí, lo que decía que, como ya nos pasamos de la hora, propongo, lo retomamos al principio de la próxima reunión, si podemos, con las ideas que surjan, ¿ok? No quiero extenderme mucho porque hay gente que tiene cuestiones de trabajo, yo en particular, dentro de poco. Así que nos vemos dentro de 2 semanas, ¿sí? Les agradezco mucho la presencia. Hasta luego. Hasta luego.